Bienvenidos, estimados alumnos, al trabajo trazado de ángulos. Esta lámina tendrá 8 ejercicios y vamos a comenzar por el primero, donde debemos dividir un ángulo recto en dos partes iguales con compás. Es decir, partimos desde el ángulo, propiamente dicho, y debemos terminar con el ejercicio acotado en todas sus partes, ¿sí? Bueno, comenzaremos entonces. Lo primero que vamos a hacer es hacer centro en el punto A y trazar un arco que va a ser arbitrario. Este arco, recuerden que al ser arbitrario, ustedes deciden la medida del mismo, ¿sí? En este caso, vamos a llamar punto E y punto E' a las intersecciones de los arcos con los segmentos. Luego de esto vamos a hacer centro en el punto E y trazaremos un arco. También este arco será arbitrario, ¿sí? Luego de ello continuamos con el punto E y aquí en esta intersección se estará formando nuestro punto O, ¿sí? Que es el punto que nosotros necesitamos. Ahora bien, ¿qué resta por hacer? Simplemente trazar la línea media de este ángulo. Curiosamente coincide con la mitad, y si es la mitad, estamos hablando de un eje de simetría, ¿sí? Y al ser un eje de simetría, tenemos que utilizar un tipo de línea específico, que es el línea tipo F, ¿sí? Por lo tanto, trazaremos el trazo de 1 centímetro por 2, dejamos aproximadamente 1 milímetro de separación y aquí logramos terminar el ejercicio, la práctica, ¿sí? Falta la parte cosmética, que aquí está explicitada, es decir, colocar una cota total del ángulo que disponemos, que es un ángulo de 90 grados, y su división, que es a la mitad, 45. Muy bien, terminamos el primer ejercicio. Bueno, continuando con la lámina trazado de ángulo, vamos por el ejercicio número 2, en donde debemos dividir un ángulo recto, quiere decir que un ángulo de 90 grados, en tres partes iguales con el compás. Entonces, a esto es lo que debemos llegar, ¿sí? Un ejercicio con líneas de tipo A correctas, acotaciones correctas, y bueno, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer, al igual que el ejercicio anterior, es trazar desde el punto A un arco, ¿sí? Que va a cortar al segmento AB y al segmento AC, ¿sí? Cuando terminamos de hacer este arco, le colocaremos sus nombres correspondientes como E y E'. Luego de esto, tomaremos el compás y con la misma medida con la que hicimos ese arco, ¿sí? Con la misma dimensión, lo que vamos a hacer es hacer centro en el punto E' y marcar, ¿sí? Vamos a marcar el arco que hicimos previamente y llamaremos a este punto, llamaremos punto F. Y a su vez, cuando pinchamos en el punto E, trazaremos un pequeño arco que interceptará a este arco y lo llamaremos por nombre F'. Lo que resta por hacer entonces es trazar los segmentos que definirán a este ángulo, ¿sí? Entonces trazaremos desde A hasta F. Así alineamos correctamente. Ahí está. Trazamos nuestro segmento, igual que aquí, de A hasta F.
Ahí estaríamos. Bueno, logramos nuestro cometido. Concluimos el ejercicio. No se olviden de colocar las cotas parciales y la cota total. Continuamos. Continuamos con el ejercicio número 3. Dividir un ángulo de 100 grados con transportador. Bueno, la cantidad de partes iguales que debemos dividir en este caso son 5, ¿sí? A esto es lo que debemos llegar. Un ejercicio prolijamente acotado, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a trazar un ángulo? Con transportador, ¿sí? Existen diferentes formas de transportador. Transportador de 180 grados o de 360. Los dos van a ser útiles, los dos son para medir ángulos, ¿sí? Así es que bueno, vamos a comenzar con el ejercicio. Bueno, lo que vamos a hacer es colocar el centro del compás y el grado 0 alineado. Entonces trazaremos el ángulo de 100. Como pueden ver, hasta aquí llego con los 90 grados y de este lado paso a los 80. ¿Por qué? Bueno, porque 90 más 10 grados es 100, aunque no esté especificado ese número, ¿sí? Bueno, de esa manera ya tengo los 100 grados que estoy buscando. Para continuar, lo que tengo que hacer es analíticamente resolver esto. 100 dividido 5 me da 20 grados cada una de sus partes. Entonces, bueno, empiezo a medir 0, 10, 20 en este punto, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 80, 100. Bueno, ya tengo logrado las divisiones de los ángulos, ¿sí? Ahora retiro el transportador y lo que voy a pasar a hacer es trazar las divisiones de los ángulos, ¿no? Bueno, entonces coloco una regla, una escuadra, lo que yo prefiera, ¿sí? Y trazaremos los segmentos correspondientes a este ángulo, ¿sí? Aquellos que tengan dudas sobre el manejo de transportador, recuerden que es muy sencillo. Lo único que se debe hacer es colocar el centro del transportador en el ángulo. Recién les comentaba sobre que hay dos modelos de transportador, ¿cierto? El de 180 grados y el de 360. No les comenté que también hay escuadras que se llaman escuadras multiuso, ¿sí? En donde también, aparte de usarlas como si fuera una regla, ¿sí? También tienen en su haber un transportador que, bueno, se llega hasta las esquinas o lado de esta escuadra, ¿no? Bueno, entonces cualquiera sea la herramienta que ustedes tengan, sirve y es muy útil. Y ahí termina el ejercicio. Lo que sí estaría faltando sería la parte cosmética, ¿sí? Aquí tenemos el ángulo E, el ángulo H, ángulo G, ángulo F y ángulo E'. Muy bien, los alumnos, continuamos. Muy bien, retomando los ejercicios, continuamos con el ejercicio número 4, que lleva como título trazar un ángulo dentro de otra igual. Lo que tenemos que hacer es copiar este ángulo de 90 adentro, ¿sí? Repitiendo esa misma angularidad. Bueno, tengo el ángulo modelo de esta manera y lo que voy a tener que hacer es trazar perpendiculares, ¿sí? Aquí tengo una perpendicular, otra y otra. Las perpendiculares puedo trazarlas por tres formas. La primera tiene que ver con el uso del transportador, ¿sí? Del compás, perdón. ¿Sí? Como está explicado de esta manera, levantar una perpendicular en cualquier punto del segmento. La segunda que podemos utilizar es la del transportador, ¿sí? Y la tercera es
el uso de la escuadra, ¿sí? ¿Cómo sería? Bueno, colocamos una regla alineada al segmento y con la escuadra trazamos la perpendicular que estamos buscando. Voy a mostrar una de cada una para que ustedes puedan elegir cuál es la que más les gusta, ¿sí? Bien, vamos a empezar en un punto arbitrario, ¿sí? Pinchando y realizando el método del compás, en donde voy a trazar en primer lugar un arco, ¿sí? Ese arco arbitrario tengo que utilizarlo pinchando un punto más de la mitad para poder encontrar allí el punto donde estaría pasando la perpendicular, ¿sí? Ahí tenemos una perpendicular, ¿sí? Bueno, la otra la voy a trazar por el método del transportador, ¿sí? Entonces hago una marca, también en otro punto arbitrario, centro el transportador en esa marca, ¿sí? Que es esa, pero a su vez el transportador se puede mover. Entonces tengo que centrarlo en la marca y que el 0 de este lado o también de este lado coincida con el segmento que yo necesito trabajar, ¿sí? Bien, hago una marca, una pequeña marquita y luego uno la marca del centro con la marca de los 90 y aquí trazo mi perpendicular. ¿No se alcanza a notar bien? Vamos a remarcarlo un poquito más. Tengo que tener en cuenta que el video por ahí no se observa bien. Bueno, ahí ya tengo una por el método del compás, otra por el transportador. Y luego, una de las que más me gusta usar a mí por su practicidad, es alinear la regla con el segmento y trazamos una y trazamos otra, ¿sí? ¿Se alcanza a ver? Parece que sí. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer nosotros es copiar una distancia, que esa distancia es arbitraria, ¿sí? En este caso yo voy a copiar la distancia que tengo de ejemplo acá, porque como es por gusto personal, decido esta distancia a trabajar. Entonces, ¿qué hago? Pincho en el segmento, marco, pincho en el segmento, marco, y la misma operación realizo desde aquí. Pincho en la perpendicular, ¿sí? En el segmento, marco, la misma desde aquí y ahí está. Bueno, la verdad es que yo, para poder construir este ángulo, estoy necesitando, en primer lugar, encontrar el vértice de ese ángulo, ¿sí? Entonces, por esa razón, voy a trazar una línea tipo B, una línea fina. Tal vez en el video tenga que mostrarlo un poquito más fuerte para que la capte la cámara, ¿sí? Entonces, ahí es donde se construye el ángulo que estamos copiando, ¿sí? Lo que me queda por hacer es remarcarlo con trazo tipo A, ¿sí? Para destacar lo que yo necesito mostrar en este caso. Y las otras líneas quedarán como líneas de construcción tipo B. Faltaría colocar la cota de los 90 grados para finalizar con el ejercicio. Muy bien, continuamos. Bueno, ahora seguimos con el ejercicio número 5. Dado un ángulo de 70 grados, construir otro igual con compás. Sí, con el compás. Bueno, entonces ya tengo un ángulo de 70 grados. Coloco el transportador para poder construirlo y tener como referencia. Y efectivamente me dice que tengo 70 grados. Sería muy fácil para mí poder reproducir este ejercicio, marcar 70 y directamente trazar. Pero la idea es que podamos aprender a realizarlo con el compás, ¿sí?
La longitud del segmento es arbitrario, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta hacer centro en el punto A. Con una medida también arbitraria, ustedes trazarán un arco en el que encontraremos en sus intersecciones el punto E y punto E'. Bueno, tengo un segmento como base, la misma operación, ¿sí? Tomando el mismo arco como referencia, sin mover su distancia, lo que voy a hacer es trazar el mismo arco, ¿sí? Bien, y aquí ya tengo el punto A', copiado E. Bueno, aquí encontré mi punto E. Bueno, ¿y qué tengo que hacer ahora? Bueno, la idea es hacer centro en el punto E y abrir el compás hasta E', ¿sí? Entonces, copiando esa distancia, yo puedo encontrar mi punto E' y con él la distancia, el ángulo que yo estaba buscando, ¿sí? Entonces, medimos bien, acomodamos, nos tomamos nuestro tiempo, ¿sí? Las cosas apuradas nunca quedan bien. Bien, y ahí tengo mi ángulo de 70. ¿Cómo sé que tiene 70? Bueno, vamos a corroborar. Colocamos en el centro, en el 0, y ahí efectivamente cumple con los 70 grados. Muy bien, estimados alumnos, continuamos. Bueno, pasamos al ejercicio número 6. Lleva como título hallar la bisectriz de un ángulo desconociendo su vértice. En este caso, para poder resolver, vamos a necesitar realizar una línea, un segmento, mejor dicho, arbitrario que toque los dos segmentos. ¿Qué ángulo puede tener? Puede tener cualquier ángulo, ¿sí? De cualquier ángulo que ustedes tracen, se puede resolver el ejercicio. Bien, entonces procedo. Ahí tengo mi segmento. A este segmento le colocaré los nombres E y E', ¿sí? Y vean que ahora se forma un ángulo, dos ángulos, tres ángulos y cuatro ángulos. Lo que tenemos que hacer ahora es dividir cada uno de esos cuatro ángulos, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como aprendimos en el primer ejercicio. Entonces, colocaré mi compás en E y trazo un arco, ¿sí? Pincho en los extremos del arco y trazo otro que debo cortar cuando pincho. Ahí está, muy bien. Entonces aquí coloco mi escuadra, alineo y trazo una línea, ¿sí? Esta operación la debo realizar en este ángulo y en este. Así que bueno, vamos a continuar. Desde E', trazo un arco, pincho en su intersección, trazo, pincho en su otra intersección y corto al arco anterior. De esta manera coloco mi regla o escuadra, lo que sea que ustedes quieran utilizar, y voy a trazar hasta cortar a la división del ángulo anterior. Aquí encontré mi punto O', ¿sí? Ahora bien, esta misma acción hay que repetirla de este lado. Entonces continuamos. Hago centro con mi compás en E', vuelvo a trazar un arco, pincho en el extremo, trazo, pincho en otro extremo, trazo, y aquí trazo mi
segmento, mi bisectriz del ángulo, ¿sí? La misma operación, repito desde E, pincho, trazo un arco, pincho, trazo el otro arco y trazo hasta buscar la intersección de las dos divisiones. Entonces aquí encontré mi punto O. ¿Qué resta por hacer? Simplemente trazar la bisectriz. Recuerden que como es una bisectriz, debe ser trazada con trazos tipo F, ¿sí? De 10 milímetros, separación de 1, trazo corto de 2 milímetros y así continuamos. Muy bien, ahí queda terminado el ejercicio. Continuamos. Muy bien, continuando con la lámina trazado de ángulos, abordaremos ahora el ejercicio número 7, que lleva como título suma de ángulos. Bueno, en este caso tendremos que sumar el ángulo de 30 grados, que ya tenemos que tener previamente trazado en el ejercicio, y el ángulo de 60 grados. Ya les mostré anteriormente cómo poder construir ángulos con el transportador, ¿sí? Analíticamente, si hacemos 30 más 60, nos tiene que dar 90, es decir, un ángulo recto, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo podemos resolver eso con compás? Bueno, tenemos el segmento, mismo segmento que tenemos aquí, que tenemos acá. Esto es a lo que tenemos que llegar. Esto no debe figurar en la lámina, pero es una referencia para que podamos construir. Bien, lo que vamos a hacer nosotros es trazar un arco, ¿sí? Que va a ser de una medida arbitraria, es decir, que ustedes van a decidir esa medida, ¿sí? El mismo arco que yo tengo acá, lo tengo que trazar en el ángulo A, ¿sí? Y en el ángulo B. Y ese mismo arco que yo tengo acá, lo voy a transportar al segmento donde quiero realizar la suma de los ángulos. Entonces aquí tengo el mismo arco. Y le voy a llamar al primer punto de la base por nombre E. ¿Sí? A ese punto E. ¿Y por qué será esto así? Bueno, porque ahora debo tomar la medida de E hasta E'. ¿Sí? Entonces, ahí está. Ya tomé la medida, pincho en E y trazo el arco que me va a permitir encontrar a mí el punto E', ¿sí? Pero a su vez el punto E' va a coincidir, ser coincidente con el punto F, ¿sí? Entonces yo vengo aquí, pincho en el punto F y abro el compás hasta el punto F', ¿sí? Una vez que tengo cargada esa distancia, marco, ¿sí? Y ahí encontré el punto F'. Trazamos F' y ahí estamos, ¿sí? Entonces ahora, para culminar con el ejercicio, corroboro si tiene 90 grados, efectivamente tiene 90 grados el ejercicio y trazo mi línea tipo A, ¿sí? Corroboramos con el transportador y efectivamente tengo los 90 grados. También me corresponde hacer el trazado de la línea de 30 grados. Entonces aquí tengo, a ver, podemos corroborarlo también, aparte de un transportador, con el uso de una escuadra.
Entonces colocamos 30 grados, coincide, y colocamos en el ángulo de los 60 grados y también nos coincide. Bueno, entonces podemos acordar que el ejercicio está bien resuelto. Continuamos entonces. Y bien, finalizando con el ejercicio número 8 de trazado de ángulo, vamos a ver la diferencia entre trazar el ángulo complemento y el suplemento. ¿Bien? Bueno, por un lado tengo un ángulo recto, como pueden observar aquí, tengo 90 grados. Esto lo puedo corroborar con el transportador, ¿sí? O con la escuadra de 90 grados. ¿Bien? Y lo que sé es que tiene 90 grados. ¿Y qué es el complemento? El complemento son los ángulos que yo tengo que agregarle a un ángulo para llegar a los 90 grados. Es decir, este ángulo B, tengo que agregarle el ángulo A para llegar a 90. Por lo tanto, B es complemento de A. Y el ángulo A que yo tengo aquí, ¿sí? Tengo que agregar el ángulo B para poder llegar a los 90 grados. Un sencillo ejemplo podría ser 10 grados, ¿sí? Yo tengo un ángulo de 10 grados. ¿Cuál es el ángulo complemento de 10 grados? Y si son 90 grados, deberá ser 80. Y a su vez 80 será el ángulo complemento de 10 grados. ¿Comprenden? Ahora bien, el ángulo suplemento. Bien, es la cantidad de grados que yo debo agregarle a un ángulo para poder llegar a los 180 grados. Es decir, un ángulo llano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo un ángulo de 10 grados. El ángulo suplemento será 170 grados. Y a su vez, el ángulo de 170, ¿sí? Necesitará 10 grados de suplemento para llegar a los 180, ¿bien? Por lo tanto, A es suplemento de B, como B lo es de A. Y bueno, estimados alumnos, aquí finalizamos la lámina trazado de ángulos. Espero que les haya sido de utilidad este video y pronto nos estaremos viendo en clases. Hasta pronto, cuídense mucho.